Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que amar profundamente puede terminar siendo un dolor que nunca se cura? ¿Has vivido un amor que te dejó más cicatrices que recuerdos? Comenta abajo tu experiencia. Lo que parecía ser una simple entrevista para hablar sobre su nuevo proyecto teatral terminó convirtiéndose en una de las declaraciones más emotivas que ha hecho Aslember en mucho tiempo. Frente a las cámaras, y con la voz entrecortada, la actriz no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas cuando el nombre de Özkan Deniz surgió en la conversación. Lo que dijo después dejó a todos en silencio. Amar a Özkan fue una experiencia que me marcó profundamente, y no precisamente de la manera más hermosa. Fue amor, sí. Pero también fue dolor. Mucho dolor. Y hasta el día de hoy, no he podido sanar del todo, confesó con una sinceridad que conmovió a sus fans. La periodista que conducía la entrevista intentó suavizar la tensión cambiando de tema, pero se continuó, no quiero esconder más lo que siento. Fingí estar bien durante mucho tiempo. Pero amar a una persona que no sabe cuidar tu corazón, eso te rompe desde adentro. Su confesión provocó un verdadero tsunami en las redes sociales. En cuestión de minutos, el clip fue compartido miles de veces, con hashtags como #Aslavla, #Dolor Silencioso y #Özkan en el pasado siendo tendencia. ¿Crees que Aslember aún guarda resentimientos por lo vivido con Özkan Deniz? ¿O simplemente necesitaba liberarse de una carga emocional? Queremos saber tu opinión. Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos seguidores mostraron su apoyo incondicional a la actriz, elogiando su valentía por hablar públicamente de algo tan íntimo. Asl siempre fue transparente. Esta confesión la hace aún más humana, escribió una usuaria. Mientras tanto, otros criticaron que siga mencionando a Özkan, argumentando que el pasado hay que dejarlo atrás. Pero lo más inesperado fue la reacción del propio Özkan Deniz. Apenas unas horas después de que se viralizara el video de Asl, el actor publicó una historia en su cuenta oficial con una frase que encendió aún más la polémica. Algunas personas prefieren llorar en lugar de aceptar que fueron parte del problema. La frase, aunque no mencionaba directamente a Asl, fue interpretada como una respuesta indirecta y provocó una nueva ola de comentarios. ¿Crees que esa frase fue dirigida a Aslember? ¿O simplemente una coincidencia en el peor momento posible? Déjanos tu comentario, tu opinión es importante. Los medios comenzaron a especular sobre el verdadero trasfondo de estas declaraciones. Algunos apuntan a que la ruptura entre ambos fue más dolorosa de lo que se pensaba, marcada por desencuentros, orgullo y heridas que nunca cerraron. Fue una relación pasional, intensa y muy mediática, comentó un analista del espectáculo. Y cuando hay tantos ojos mirando, las caídas duelen el doble. Y si había alguna duda de que el pasado seguía latente, una nueva revelación lo confirmó. Según una fuente cercana al entorno de Aslember, la actriz habría estado en terapia durante los últimos meses, intentando sanar las heridas que esa relación dejó. No es fácil soltar cuando lo que viviste fue tan fuerte, tan contradictorio. Asl no solo perdió una pareja, perdió una parte de sí misma, confesó la fuente. Este dato fue recogido por varios medios de comunicación, que incluso afirmaron que algunas de las escenas más intensas de su reciente obra teatral estarían directamente inspiradas en vivencias personales relacionadas con Özkan. En una de ellas, el personaje de Asl grita, ¿por qué me prometiste el cielo si pensabas dejarme en el infierno? Una frase que, según los fans, es demasiado específica como para ser pura ficción. Mientras tanto, Özkan Deniz guardó silencio después de su enigmática historia en redes. No ha concedido entrevistas ni ha hecho declaraciones públicas, pero varios allegados aseguran que no esperaba que Asl volviera a tocar el tema de su relación, y mucho menos con tanta franqueza. Uno de ellos comentó, Özkan siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Lo que hizo Asl fue como abrir una puerta que él ya había cerrado con llave. Pero, ¿realmente esa puerta está cerrada? Las señales son contradictorias.
Días después, As compartió en su cuenta una fotografía suya caminando por una calle de Estambul bajo la lluvia. La imagen, melancólica de por sí, iba acompañada de un texto que encendió nuevas interpretaciones: el alma no olvida lo que el orgullo intenta enterrar. Una frase poderosa que para muchos fue un nuevo guiño, una nueva confesión disfrazada de poesía. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Ese mensaje es para Özkan, no tengo dudas, escribió una seguidora. Otra añadió, Asla aún lo ama. Y ese es su castigo. La actriz, fiel a su estilo, no respondió a los comentarios, pero dejó activa la sección para que todos pudieran expresarse. Una forma de abrir un diálogo con sus seguidores, o con alguien más. Algunos expertos en relaciones públicas consideran que todo esto podría formar parte de una estrategia mediática. Las emociones venden, aseguró un reconocido editor de espectáculos. Y tantos como Özkan lo saben. Pero en este caso, lo que vemos parece muy real. Hay dolor auténtico en esas palabras. Lo que sí es cierto es que esta historia ha reabierto un capítulo que muchos pensaban cerrado. Y ha reavivado el interés por una pareja que, pese al tiempo y a los caminos separados, sigue despertando emociones intensas. ¿Es posible amar a alguien y seguir dolido por él al mismo tiempo? ¿Se puede cerrar un ciclo cuando aún quedan palabras no dichas, heridas abiertas y recuerdos que vuelven con cada canción, con cada rincón compartido? La audiencia está dividida. Mientras unos piden respeto y cierre definitivo, otros claman por una reconciliación. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, comentan algunos románticos empedernidos. Pero otros, más realistas, opinan, hay historias que solo sirven para enseñarnos lo que no merecemos. Y en medio de todo este torbellino mediático, Aslenberg sigue trabajando, sigue actuando, pero también, según dicen, sigue sanando. Porque al final, como ella misma dijo al cerrar aquella entrevista, no se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir con lo que dolió, sin que duela más. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el amor que compartieron Asli y Özkan aún tiene espacio para una nueva página? ¿O todo esto es simplemente el eco de un amor que ya fue? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta historia que, al parecer, aún no ha terminado. Si te gustó este contenido y quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Dale like a este video y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte.